Eso dista mucho igual de lo que pasó con el profe. Con el profe ese conflicto que se ha viralizado harto, que ocurrió en Limache, no sé, ¿Yeye tiene más info ahí a mano? Sí, sí, porque justamente como estabas comentando en el Liceo del Limache, el día de ayer pasó una situación que se volvió sumamente viral. A mí me pasó personalmente que primero lo vi en TikTok y después se trasladó a los medios de comunicación. Y lo que pasó es que un profesor fue suspendido luego de que se viralizara un video donde se le escuchaba gritándole a un estudiante. No sé si tenemos las imágenes, el video disponible, pero es sumamente violento, agresivo, pasivo ver cómo un adulto, un docente, quien se supone que está para enseñarle a niños, a jóvenes, adolescentes, de esa manera tan violenta y prácticamente le dice, cállate, te dije, silenciándolos por completo, no dándole ni siquiera la chance a estos estudiantes de opinar, contraopinar también. Y bueno, esto fue en medio de una discusión sobre Augusto Pinochet. Y ahí entra como un poco el tema de la disputa, porque hubieron personas que, eh, por una parte, estas personas pensaron, está bien que lo haga porque están hablando de dictadura militar y el estudiante estaba apoyando a Augusto Pinochet. Mientras otras personas decían, acá, independiente de la ideología, lo que está mal acá es la forma en cómo trató a los estudiantes. ¿Qué opinan ustedes? Hay varios matices que incluyeron esto. Ayer habló este profesor y contaba que en buena parte su estallido en furia se debe a que él tiene un trasfondo familiar, tiene personas que desaparecieron o que sufrieron la violencia de la dictadura en esa materia, entonces le pareció Dicho, totalmente inabarcable todo sí, esto. de hecho él dijo que él había sufrido, o parte de su familia había Exacto. sufrido el tema de la dictadura Hay, también. hay una nube rara, porque él dice que él sufrió, y también, claro, el tema de los parientes, entonces no está muy claro el personaje y su background. Yo quiero pedir que bajemos el volumen de la música porque estoy serio. Y, a ver, voy a plantearlo de la siguiente manera, cámara, por favor. Un niño es un niño, un adolescente es un adolescente. Un adolescente tiene derecho a equivocarse, a fallar en sus juicios, a ser por derecha influido en TikTok y creer que ahí hay una verdad. Por supuesto, también la labor de la educación, que importante el concepto, el de educar, es poner sobre la mesa la historia. No es la mejor manera, a través de un grito o de un incidente de este estilo, instalar una herramienta que pueda ayudar a que ese alumno pueda entender los vejámenes y dramas de ese momento de la historia. No queda bien el profesor, que además hoy en día es grabado, evidentemente por lo que pasó por un montón de cámaras, y no le suma a la educación del alumno. Entonces el que falla es el profesor. Un profesor no puede ponerse al nivel del alumno. El alumno puede ser ignorante. De eso se trata la educación. Uno llega al colegio sin saber. Y son los docentes los que tienen que ayudar a abrir las cabezas y no a cerrarlas. No sabemos si acá hubo una provocación permanente que puede haber decantado en que el docente haya salido de control, pero eso no justifica para nada su comportamiento porque ante todo es un profesor y es un adulto. Bueno, el punto es un adulto y ahí hay un niño o un adolescente. Entonces, el profesor falló. Me parece que el profesor falló. El chico puede ser ignorante. O puede tener una perspectiva errada de los hechos. No sabemos qué se estaba debatiendo tampoco. No sabemos. Y eso es interesante porque si uno ve con detención el video, en algún momento el estudiante incluso le dice, yo acabo de decir que Pinochet también hizo cosas malas en algún momento, como tratando de defenderse. Entonces a lo mejor estaba haciendo así como que también está... Hay un tema metodológico cuando se enseña historia que es como desglosar la historia en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, te hacen analizar, no sé, pongámosle la dictadura, cómo le fue a la dictadura en lo económico, cómo le fue a la dictadura en lo social, cómo le fue a la dictadura en lo político. Y cuando así ese desglose, finalmente lo que hacía es diseccionar una cuestión y finalmente así las valorizaciones en esos términos. O sea,
Y lo que hace el estudiante es justamente eso, es aplicar la forma en que le enseñan. Sería interesante ver el video, a ver qué es lo que pasa, que se ha filtrado y que lo han mostrado todos los medios de comunicación. ¿Cómo que dije? Lo repito para que todo el mundo lo escuche. Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet. Yo tengo familiar. ¡Cállate! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate, le dije! ¡Cállate! A ver, no estoy hablando contigo. No estoy hablando contigo. También te callas. A ver. Oye, pero es algo que obviamente... ¡Cállate! ¡No te metas en el asunto, no contigo! Y si acabo de decir que hizo cosas malas, yo en ningún momento Dame, dije que abuela, a ver. no. Yo en ningún momento dije que no. ¡Cállense los dos! ¿Por qué siguen hablando? Ahí está. Yo creo que el gritoneo nunca es la manera en que un padre espera que su hijo sea educado. De hecho, hay una investigación que abrió Fiscalía de oficio de este caso por posible maltrato y ya desde la municipalidad este profesor fue apartado, se inició un sumario y no va a seguir, digamos, haciendo clases. Así que esas son las primeras medidas. Es muy incómodo. Él es un adulto con estudio. Hay, por supuesto, hay una canción muy buena de R.E.M., Sad Professor. Yo creo que hay dentro de la cabeza de este docente un problema, porque no puede perder los estribos de esa manera. Sí, pero, Ahora, pero ¿sabes qué? Igual Diga. no es por defender al profesor, pero me gustaría poner otro punto de vista sobre la mesa. Ujú. Porque estoy completamente de acuerdo con ustedes y también con muchas de las personas en el chat que dicen que no está bien la violencia verbal que cometió el docente contra el estudiante, pero por otra parte está también el trasfondo del negacionismo. ¿Qué pasa con las familias que vivieron esto de forma directa, lo de la dictadura del 73? Porque tú dices ya un problema, pero yo también tengo conocidos en donde han pasado torturas de verdad de forma directa. Entonces, cuando se te ensimisman las emociones ante una situación donde te desregulas completamente, acá el profesor explica que reacciona así porque su familia fue víctima directa de la dictadura y dijo que no puede quedarse callado ante quienes relativizan las violaciones a los derechos humanos. Entiendo que estuvo mal su actuar, pero de cierta forma puedo comprender de dónde nace, que nace desde la emocionalidad, desde el sufrimiento, desde los recuerdos del pasado de su familia, pueden ser cercanos, quién sabe. No, claro, Ahora, lo que tú haces es decir, mira, hay un contexto del profesor. Sí, hay un contexto. Claro. Parece haberlo. Porque tampoco se ha oficializado, pero parece haberlo. Yo tiendo a pensar que el problema es que así no se educa. No, O sí, sea, no estoy hablando de eso de la educación o no, estoy hablando del porqué de la reacción del profesor. Te pones en No estoy justificando nada. en la persona, pero yo me pongo en el lugar de la labor de la persona. Porque él cumple con una labor que es entregada por la sociedad, que es ser docente, que es educar. Así no se educa. Y hay un problema, creo, este es un viejo debate por izquierda, en los últimos 10 años, que obviamente hay otros tipos de conciencia respecto a un montón de temáticas valóricas, que es que se cree que lo punitivo o que el grito puede generar algún cambio. No genera ningún cambio. Es más, genera más rabia, más resentimiento y menos argumentos del otro lado. No, y esto alimenta, por ejemplo, en este contexto electoral, que no nos quepa duda que el caso de este profesor se puede usar para beneficio, porque es como, así nos tratan finalmente cuando emergen esta idea. Entonces podemos ver a candidatos como Kast o Kaiser como abanderándose como en esa censura. Ahora, hay que decirlo súper claramente que una ley, por ejemplo, contra el negacionismo no sirve de nada en este caso. De partida porque el estudiante es inimputable. Entonces no habría como modelarlo. Ahora sí, lo que yo sí creo es que sí hace falta en la educación, en colegios, y que se ha extrañado, por ejemplo, que una administración como esta no lo implemente desde el Ministerio de Educación en el currículum, por ejemplo, enseñanza en materia de derechos humanos, que no existen los colegios. Sí, no existe hoy en día. Salvo que el colegio tenga la iniciativa particular de hacer un ramo electivo, pero en el currículo en sí mismo,
que el currículum... Eso es otra conversación, es una conversación más larga, lo podríamos conversar algún día, Es un tal buen vez tema. con el ministro Cataldo, pero el currículum que tenemos hoy día en los colegios está No hablan totalmente casi nada. desfasado. O sea, a ti te enseñan tecnología y lo que aprendes en tecnología, lo hablamos ayer con Girardi, te enseñan a hacer cajitas. Cajitas con palitos. Claro, Sí. cajitas con... ¿Y dónde está la tecnología? ¿Por qué no hacen aplicaciones? Y de hecho, cuando tú comentaste que hay sectores políticos que se aprovechan de esta situación, me gustaría recalcar que el día de ayer la diputada Camila Flores condenó el comportamiento del profesor y dijo que lo iba a denunciar ante la Superintendencia de Educación. Así que ahí vemos como ciertos personajes nacen, se emergen de este tipo de situaciones, se enganchan para aprovecharse. Por eso, lo que te hablamos anteriormente, no sirve de nada ser punitivo en este momento de la historia. Les cuento que hace 7 años, 6 años, 4 años, claro, era la moda. Y todos castigados, bloqueados, reportados. Pero hoy la cosa se dio vuelta. Si no, díganle al candidato que se siente y se enchúlenme la señora y no le pasa nada. ¿Cachai? Hay un cambio de época y no saber leerlo es un error.